Hola familia, bendiciones a todos. Estamos aquí en un nuevo video de este proyecto llamado Somos Iglesia. Antes de empezar me gustaría recordar y recalcar que esta serie de entrevistas es con el único propósito de bendecir al pueblo, de reconocer la mano de Dios en nuestras vidas y dar testimonio. Así como la samaritana, que lo único que hizo fue dar testimonio de lo que Dios hizo en ese momento. Con ese mismo propósito y con ese mismo enfoque, hoy tenemos a la hermana Vero para que nos hable un poquito de lo que ha vivido, un poquito de su vida, de su pasado. Y sé que vamos a ser de mucha bendición. Antes que nada, muchísimas gracias, hermana, por abrirnos su corazón, por prestarse a estas locuras, ¿no? Y nada, le agradecemos mucho y estoy seguro que va a ser de bendición para todos nosotros. ¿Cómo se Gracias, siente? gracias por tenerme. Un poquito nerviosa, pero, pero aquí estoy. Empezamos, quiero empezar, perdón, con una pregunta general, una pregunta a manera de contexto, de concepto, perdón, y le quiero preguntar, para usted, ¿qué significa ser iglesia? Ah, ser iglesia significa un grupo de personas unidas. Puede ser en un templo, en un hogar, en cualquier lugar, con el propósito de adorar, orar, exaltar a nuestro Señor. Todos con el mismo sentir, el mismo propósito de venir una comunidad como familia, juntarnos y juntos a exaltar a nuestro Señor. Recuerdo no me acuerdo de la persona que lo dijo, pero en una predicación lo escuché y me gustó mucho y siempre lo hice como rema, como propio. Decía que la iglesia, esa es su definición de este predicador como de iglesia. La iglesia es un grupo de personas imperfectos Ujú. Amén. adorando y sirviendo a un Dios Sí. perfecto. Amén. Nos vamos a irnos desde el principio. Usted nace un 7 de octubre de Sí. 1978 Ah, en Guayaquil, Ecuador, ¿correcto? correcto. De ahí Sí. usted viene a los 4 años De ahí aquí. vine a los 4 años. En el 82 mis padres se mudaron a Canadá y empecé mi vida canadiense. Nombre completo es Verónica Del del Carmen Carmen, Quiñones Quiñones, Viejo. viejo. Del Carmen. Sí. Así hay que Ay, decirle ya, la no, hermana del ay, Carmen. no, ese es de mi abuelita, la Ok, que conocen, la hermana Leonor del Carmen. Ella ok. se En su llama honor le Carmita, ella pusieron. se llama Carmita. So, me pusieron el nombre de ella como mi abuelita. Obviamente yo sé que no se acuerda, pero ¿qué sabe usted del pasado de sus papás en Ecuador? ¿Cómo era su vida? ¿Vivían económicamente estables? ¿Cómo era? ¿Qué sabe usted De de lo esos que me años? acuerdo de esos años, sí estábamos económicamente estables. Mi papá como ingeniero comercial, mi mamá era secretaria y después que nací yo, ella se dedicó a cuidarme a mí. Y recuerdo y le preguntaba que si yo tenía niñera y me dijo que sí, me supongo que sí teníamos un Una, est- buen, you know, una estabilidad una estabilidad económica. económica para poder tener ayuda en la casa. No recuerdo mucho más de Ecuador a esa edad, solo las historias que me cuentan. Cuando usted llega aquí a Canadá, me imagino sin idioma, o ya hablaban inglés en No el Ecuador. hablaba el inglés, lo aprendí aquí. So se me ¿Cuán- hizo un poco difícil. Bueno, de lo que mi mamá me cuenta, que no me gustaba ir a la escuela, porque venía a la casa y le decía que no entendía lo Ok. que los maestros y que los niños me decían. Entonces, ella dice que se recuerda que caminábamos juntas a la casa, cogidas de la mano, y que yo lloraba y le decía, no quiero regresar porque no entiendo lo que me están diciendo. Y que ella se ponía a llorar también. Me decía, Yo mijita, tampoco un día va entiendo. a entender. Yo tampoco entiendo. Un día va a entender, un día va a aprender. Siga yendo a la escuela. Y así aprendí el idioma. En el, recuerdo que en la escuela donde me pusieron teníamos una maestra de ESL y ella se dedicó su tiempo a sacarme de la aula y poder enseñarme un poquito más el inglés, así como uno a uno. Bueno, Solo le doy gracias a ella, pues. ¿qué pudo? Igual 4 años, o sea, de 4 años,
básicamente su idioma natal, podría ser el inglés sin problema, ¿no? Sí. ¿Cómo era Vero de niña? ¿Era una niña extrovertida? ¿Era una niña inquieta? ¿Cómo era Vero? Yo creo que de lo que recuerdo, era bien tímida, callada. No me gustaba mucha interacción social, mucha gente. No me gustaba, me gustaba más estar yo sola. Y igual en la escuela, cuando nos tocaba presentar delante de los alumnos, presentaciones, me daba mucha ansiedad. Me quería hacer la enferma en la casa, quedarme en la casa para no ir a presentar. Lugares donde había muchas personas, prefería yo estar fuera de eso. ¿Y cómo fue entonces, siendo usted una niña reservada, cómo vivió, cómo recuerda que fue el recibir al primer intruso en la familia? Cuando nace su hermano, Oh, sí, ¿cómo fue queriendo usted ser sola? Ahora ya no va a sí, poder estar sola nunca. sí, I ¿Cómo know. fue eso? Sí, mi hermano Jorge nació, yo tenía 4, él tenía 2. Somos 2 años de Ok, de diferencia, diferencia. sí. Tenía 2 años y no recuerdo mucho, pero sí ya cuando ya estábamos a la edad de quizás 5, 6, 7 años, nos peleábamos mucho, queríamos la atención de mis padres, yo quería ser la única hija, él se metía, me molestaba y cuando quería irme a dormir donde mi abuelita, él quería ir también y si me Y- quería sentar en la parte de delante del carro, también se quería sentar y siempre andábamos molestos. pero me imagino peleas Pelea suave, no mucha. Una vez sí nos quisimos dar así de como de que de trompadas, ¿no? trompadas, pero no mucho de eso. Y después pasa ya un tiempo más 9 años me había nueve comentado. años nació mi hermano Joel, sí. Ok, Ahí sí recuerdo, porque yo ya tendría que unos 12 años y recuerdo ayudando a mi mamá ok. con mi hermano, porque me recuerdo, yo hasta le digo a mi hermano, yo soy tu segunda mamá, le Tú lo digo, cuidabas. porque yo te cuidaba, te hacía los desayunos y te llevaba a caminar. Y recuerdo dándole desayunos cuando mi mamá y mi papá se estaban alistando para la iglesia y yo le preparaba sus cositas para traerlo para acá, para la iglesia. ¿Y cómo es su relación entre hermanos? Por ejemplo, me imagino que con Jorge, pues, crecieron juntos, pero ya cuando nace Joel ya tenían usted un tiempo, 9 años es Sí, bastante, sí, entonces bastante. usted ya tenía 15 años y él tenía, ¿qué? ¿Como 4, 5? Sí, Entonces ya no juegan juntos. no, Entonces, ¿cómo es su relación? O sea, ¿cómo era y cómo es ahora su relación entre hermanos? A pesar de las, del gap exacto, de de la sí, distancia de edad. sí, de pequeños. Ya cuando nació Joelito, ya yo y Jorge lo molestábamos a él mucho, lo hacíamos llorar, no queríamos que nos toquen otro juguete, porque era el más pequeño, solo le cerrábamos las puertas del cuarto y él lloraba de mi mamá. Mi hermano menor se llama Joel Jeremías, y usted sabe que Jeremías Jeremías es era... el profeta lloró. Y cuando lloraba le decíamos a mi mamá, pero ¿por qué usted le puso Jeremías? Por eso es que llora tanto. Cámbiale el nombre para que no llore. De la temprana edad, como había como un gap de Ujú. edades contra Joey, era un poco mucho de peleas y que no nos toque esto, que no nos molestes acá, pero cuando ya fuimos creciendo, ya todo cambió y Ok. ya somos más unidos hasta el día de hoy. Somos bien unidos, estamos ahí uno para el otro, no importa la hora, la situación, ahí estamos ¿Los tres? Ok, los tres, sí. qué bonito. ¿Cómo era el pastor Jorge y la hermana Patty como padres? Hablando en general, desde su infancia, Ujú. adolescencia, adultez, ¿cómo es o cómo son como padres? Porque nosotros los conocemos Sí, como como pastor, pastores, sí, los vemos en la iglesia, en, sí, en las reuniones de Zoom, y uno lo logra conocer, pero está de acuerdo sí, que si quieres conocer a alguien hay que vivir con él. sí, Entonces, sí. ¿cómo son como padres? Como padres, muy amables. Mi papá siempre
daba su tiempo para su familia, aunque tenía a cargo la iglesia. Siempre cuando él podía nos llevaba de paseo, nos íbamos de camping, recuerdo paseando en Niagara Falls. Si eran bien estrictos, mi papá, me recuerdo que yo le decía a mis amigas, mis padres son como policía, porque no nos dejan hacer nada. Pero sí recuerdo que siempre apoyándonos, no importaba si necesitaba quedarse con nosotros hasta las 10 de la noche terminando un proyecto escolar, ahí estaba con nosotros. Si nos faltaba algo, ahí estaba. Entre sus papi y su mami, ¿quién de los dos era el más rudo? O sea, ¿con quién ibas a pedir permiso primero que otro? No sé si me explico la Sí, pregunta. donde mi mamá, siempre íbamos donde ella, siempre íbamos donde mi mamá para que ella hable con mi papá, para que ella nos dé permiso, que si queríamos salir afuera, que si queríamos que andar, en nuestro tiempo cuando crecimos, el lugar donde vivíamos no era era Jane and Finch, el Ok, área que no es tan bonita de tan acá. bonita de las áreas de Toronto. Entonces había un poco de peligro de poder salir y andar en bicicleta, Claro. pero le pedíamos que por favor, si andábamos juntos, que nos deje dar la vuelta a la manzana del área. Y él no nos dejaba y íbamos de mi mamá, mamá, please, dígale a mi papá que nos deje La salir, que nos alcahueta. deje. Y ahí en la alcahueta de la Ah, hermana Patty nos dejaba que no vea esta parte. perdón, ¿recuerdas alguna travesura importante sí que hayan hecho ustedes como hermanos? O que digan, uy, aquí sí nos van a regañar, nos va a tocar, no sé, corrección o algo en específico, ¿recuerdas? Recuerdo, hacíamos, lo que hacíamos era que durante los tiempos de Navidad, ellos escondían los regalos y nosotros cuando ellos salían de la casa, porque en un tiempo mis abuelitos, los papás de mi mamá, vinieron a Canadá y nos cuidaban mientras ellos venían a la iglesia los martes o los sábados y entonces ahí nos poníamos a buscar los regalos que tenían escondidos o entre todos ahí nos Y, y, al- poníamos y y encontrábamos a veces, pero los volvíamos a esconder. en su casa existía o siempre se les dijo que fueron los padres o existía Santa Claus, vaya, el Papá Noel. Recuerdo que creo que nos decían que era Papá Noel y entonces nos dimos cuenta ya un tiempo que ellos eran los que compraban los regalos, pero no les decíamos Ah, nada. para que sigan creyendo Para que que sigan creyendo, decían, we felt bad. Ya supimos que no había eso es Papá Noel. traición. I know. Ahorita comentó que desde pequeña entonces están inmiscuidos en el ministerio, Sí, en la iglesia. sí. ¿En qué momento, eh, o sea, qué edad tenía usted, perdón, cuando empiezan el pastorado? ¿O previo antes ya eran líderes? ¿O en qué edad se empezó a usted involucrar? ¿O su familia se empezó a involucrar en el ministerio? ¿Se acuerda? Sí, mi papi empezó cuando llegamos al Christian Center, que está aquí en Jane and Finch. Mi papá empezó como maestro de escuela dominical Ok. y de ahí llegó a ser copastor y de ahí ya el pastor de ese tiempo ya lo dejó como pastor. Yo recuerdo que sí, que tendría unos 10 de lo que recuerdo, siempre estando en la iglesia. ¿Usted nació en cuna cristiana, como se le dice? O sea, cuando usted nació ya eran cristianos Cuando sus papás. yo llegué aquí a los 4 años, ya creo que ya mis padres ya iban a la iglesia, Ok. sí, sí. De ahí sí, en Ecuador no eran cristianos, no recuerdo Ok, mucho. ok. Ujú. Entonces, básicamente toda su niñez en Crecí en la adelante iglesia, creció sí, en la crecí en la iglesia. iglesia como hija de pastor. ¿Cómo es eso, ser hijos de Me pastor? conocían como la hija del pastor. Si usted no conocía mi nombre como Verónica, si yo le La decía hija del soy hija pastor. del pastor Jorge Quiñones, ya sé quién es usted. Todos sabían quién era el pastor Jorge Quiñones. Y creo que en ese tiempo, am, uno, los ojos hacia uno tenían expectativa de cómo uno tenía que comportarse, tenía que conocer la Biblia, tenía que tener una buena actitud. Entonces creo que eso era lo que esperaban de nosotros. En casa mis padres nos corregían, nos decían,
cuando lleguen a la iglesia, no estén saliendo al baño cada rato, a sentarse, a escuchar y las cosas que uno le dice a sus niños hasta hoy. ¿Qué opina de, porque pasa mucho, igual en México, que, claro, el foco de la iglesia está en los hijos del pastor. eh, no sé si sea consciente o inconsciente que lo hace la gente, pero se espera un comportamiento de los hijos del pastor casi, casi perfecto, Ujú, ¿no? Entonces, mis padres son pastores ahorita, ujú, pero hace mucho tiempo, no, son pastores de como 5 o 6 años quizás, pero siempre estuvieron sirviendo, fueron líderes de matrimonios, fueron líderes de jóvenes, y yo sin darme cuenta me puse igual en el centro de los ojos, ¿no? ujú, De algunos hermanos. Y yo decía, qué injusto que esperen de mí un ujú. comportamiento que no esperan de sus hijos, por Sí, ejemplo, ¿no? sí. Entonces, ¿qué opina de eso? ¿Cree que es correcto? ¿O cuál es su visión o opinión de eso? Creo que eso es mucha presión, poniéndoles, es a lot of pressure, ¿no? Ujú, ¿Verdad? Tener que actuar de una manera de que quieren que uno actúe. Y en ese tiempo, como conocíamos mi papá era amigo de otros pastores y conocíamos a los hijos de esos pastores, yo sí pude ver que muchos de esos muchachos se rebelaban claro. porque it was too much, like ellos no podían ser perfectos y no querían ser perfectos. Y creo que eso empezó a traer como una rebeldía entre... Y puedo decir que hoy en día muchos de esos amigos, hijos de pastores, hay muchos que sí siguieron en los pasos de la Del iglesia, Evangelio. siendo pastores, ahorita son maestros y muchos dejaron de ser. Y creo que no es justo porque todos tenemos nuestras imperfecciones. Y, ¿Le podría usted siendo, haber vivido una juventud como hija de pastor, podría, no sé, darles un pequeño mensaje a los que son hijos de pastor ahorita y que están en ese momento en el que ujú, volviéndose locos diciendo que no se sienten justos, o sea, que no se siente ujú, justo, que ujú, esperen algo de más, o sea, como que ujú. esa presión, ¿qué les diría usted a ellos? Eh, di- Creo que les diría que sean ellos mismos, like be yourself. Um, en realidad, lo que es importante es cómo Dios nos mira a nosotros. Y si Dios dice en su palabra que vengan a mí todos los que estén cargados, cansados, los imperfectos, creo que Dios nos acepta como somos y dejar de pensar o de preocuparnos de lo que las personas piensan. En realidad, the only thing you should be ashamed of, de lo que uno debe de avergonzarse es de pecado, Claro, ¿no verdad? De ahí, si estamos viviendo una vida correcta, a lo que nosotros podamos, to the best of our ability, perdón que mi español es un poco, a veces fluyo más en el inglés, pero to the best of our ability, creo que hagamos, que no debemos de preocuparnos lo que piensan la gente. Lo que cuenta es lo que Dios piensa de usted. Yeah. entonces, ¿en qué momento, pregunta, en qué momento forma parte del grupo de alabanza? O sea, entiendo que creció en la iglesia, Sí. pero ¿en qué momento empieza a servir? ¿Empezó directo con alabanza o pasó No, por... yo estaba en una escuela privada que mis padres nos pusieron, quizás tenía 14 años, 13, 14 años, y en esta escuela privada había que participar en todo lo que era drama de fin de año, de Navidad, coro, Era como una materia? una materia, sí, y no había cómo decir no. So, teníamos que todos ser parte. Era una escuela pequeña y todo el mundo participaba. Y a usted le buscaban el talento si no tenía. Eras árbol 2, ¿no? Exacto. Entonces, a mi maestra de inglés, que también era maestra de música, me dijo, Verónica, esta Navidad te toca cantar un solo. Y yo le dije, ¿what? Y me dijo, sí, te lo vas a practicar y lo vas a cantar. Este va a ser tu parte. Y Pero, perdón, ella entonces ya había reconocido que tenía ustedes yo ni dotes. recuerdo, Ok, quizás en la clase en la clase de música tiene que haber escuchado que había un poco de talento, desde porque si un no, poco. no, porque si no, no me iba a poner. Ok, entonces le pone
el Me solo. pone de tarea de practicarme el solo y lo tuve que cantar para Navidad. Ok, una canción de Navidad. Sí, y la canción, me acuerdo, era Santa la Noche, Oh Holy Night. Ok. Era, sí, y tenía que practicármela esa y cantarla delante de ¿Y cómo todos. le fue? Creo que me fue bien porque en la audiencia estaba una de las hermanas que cantaba en el coro del grupo de la iglesia, Ok. porque su sobrina iba a esa escuela y me escuchó cantar y fue con el chisme al líder de alabanza y le dijo que yo sabía cantar y que debíamos ah, Desarrollarla. desarrollar el talento. Sí, En exacto, ese eso punto fue. solo había tomado las clases en la escuela. Nunca Sí, tuvo un nunca instructor. privado, no, Ok. no. Para mí, yo cantaba en mi baño, en mi casa, nadie me escuchaba. Y canté ahí en la escuela y de ahí they Fueron con recruited él. me, ¿cómo se dice? Me recluyeron, no, Sí, me reclutaron. sí, me reclutaron, esa palabra, para el grupo de alabanza. Y Ok. empecé ahí Pero en los ¿cómo se ensayos. sintió usted siendo, pues, alguien, como dice, tan retraída, tan con pena, eh, Con mucho miedo, like, no estaba muy contenta de reclutado? sí, pero mis padres insistieron que el líder de alabanza le dijo que esto sería bueno para mí, empezar, para ver porque tengo talento, pero yo creo que era la menor de todos los del grupo de alabanza, Ok. porque en ese quizás 15 años, Porque para qué eso entonces ya sé, tenía como 15. menor, 14, Ok. maybe ya. So era la más pequeña de todos. So me sentía la pequeña entre todos los gigantes, músicos y cantantes, y yo era la Y la tímida. pusieron a cantar Me ya. pusieron a cantar en el coro y a veces sí me ponían a cantar de allá después, partecitas de los coros, como solo, pero solo pedacitos, y esos pedacitos me daban ansiedad. No podía. Ok, entonces para este entonces ya tiene usted como de entre 13 y Yo 15 creo que años. 13 y 15 fue cuando empecé con el grupo de alabanza. Y Sí. en la escuela, en esa misma edad, eh, ¿cómo fue Vero de adolescente? Igual siguió retraída. Me comentaba que sí fue para esa edad, me parece que su salón solo eran niños. Sí, en mi salón de grado 7 y 8, yo y mi amiga éramos las únicas niñas y el resto eran todos varones. So, éramos... Bendita entre todos los Sí, hombres. exacto. Pero como le dije, la escuela era una escuela cristiana. Los maestros hasta hoy en día los recuerdo. Ok. Fantásticos maestros que nos apoyaban, nos empujaban. Y creo que en ese tiempo, con ese empuje, yo pude hacer un poco de más de actividades, como participar en lo que es basketball team, hacía track and field, uh, participaba en los dramas. Me So, creo comentó que que estuvo en box. sí, sí, eso fue ya más Más grande, en grande, el ok, boxeo ok. más grande, pero en esa como adolescencia sí pude participar en muchas actividades más porque el empuje que nos daban, que decían, sí, sí, tú lo puedes hacer. Sé que eres tímida, don't worry, aquí te vamos a apoyar. Y hasta hoy yo recuerdo esos maestros. Fantástico principal, maestros, y hasta la secretaria, la recuerdo. Wow. Sí, muy amable. En esas edades es muy importante la aceptación, el formar parte de un grupo. Ujú, Y con este tema nace igual el bullying. ujú, No sé si alguna vez ujú, le pasó. ujú, Yo le quería preguntar si sufrió alguna vez de bullying. ujú. O bueno, usted tiene como que cara como que usted hacía el Oh, bullying. no, ya me pusieron cara de bullying a mí. No, o cómo era este asunto en esos tiempos. Ahorita ya es un poquito más cibernético, pero yo me Sí, acuerdo que para todavía yo primaria y secundaria, el bullying era un tema físico más sí, que verbal. sí, ¿Cómo era sí. en sus tiempos de adolescente? Yo experimenté un poquito solamente cuando andaba haciendo los turnamentos de lo que es el basketball team, que íbamos a hacer turnamentos con otras escuelas, imagínense, cristianas, Ok, porque el éramos parte de una escuela cristiana, todo lo que sistema hacíamos, sí, educativo era... sí, era con todas las escuelas cristianas de Toronto, del Mm, área donde estábamos. Y recuerdo que una vez nos tocó participar
y estábamos como que de break y recuerdo, claro, eso tiene que haberme afectado bastante Alguna porque me recuerdo semilla de dolor. estando en el pasillo, en el hall, maybe fui al baño y habían como tres muchachas ahí y me dijeron, oh, porque le voy a contar que era yo bien velluda, gracias a mi papá y a su familia. Me dice, tú eres Rivera, porque ellos tienen bastante vello, entonces Ok. tenía bastante vellos en los Ujú. brazos, en la cara, ¿cómo se dice? Las ¿Patillas? patillas, y mi mamá no me dejaba depilar porque era muy pequeña. Claro. Entonces estas niñas me dijeron, oye, ¿tú eres relativa de Elvis Presley? Y usted sabe que Elvis Presley tiene las patillas. Y yo recuerdo que no dije nada. Las miré and I walked away. Ah, pero se estaban burlando Se de... estaban volando y seguían hablando y yo me di la vuelta y me fui y no las ignoré, pero eso se quedó conmigo y me acuerdo que fui a la casa y lloré y le dije a mi mamá que tenía que dejarme rasurar, depilar porque me estaban molestando y ella me decía, no, mija, le va a hacer daño, todavía no es su tiempo. Esa fue la única vez que experimenté eso, pero eso molesta porque me acuerdo que me ponía mangas Se largas, acomplejó me la... acomplejé, el pelo me lo ponía para adelante, Ok. no me lo echaba para atrás. Entonces eso trae, palabras duelen. Y Claro, me claro. acuerdo que yo hasta le digo a mis niños en la escuela dominical que lo que uno dice con su boca puede quedar y deja una herida. Lastimar a Sí, alguien. lastima. No, y la verdad es que en esa edad, hijo, son bien, ¿cómo decirlo? Bien crueles los niños. Sí. O sea, decimos y dicen todo como piensan, Ujú. justo como lo mencionábamos, por encajar en el grupo Sí, social. sí. A mí no me tocó hacer tanto bullying. No, yo en la época de la edad, perdón, como de 8 o 9 años, yo era gordo, gordo, Ujú, gordo. ujú. Y pues me hacían burla por, por mi peso, por mi Sí, color, me hacían sí, burla. ya, Aunque es raro porque el mexicano de por sí somos morenos, sí. al parecer soy más moreno Que lo que otro. los otros, no lo sé, pero sí, y eso me llevó a, vaya, así como dice, a complejar. Sí. Entonces, ¿cómo lidió con esos complejos de adolescente? Porque está de acuerdo que ahorita los vemos y decimos quizás, ah, eso no era nada, Ujú. pero en esa edad se nos acaba el mundo. Sí. Se nos acaba el mundo. Entonces, Ujú, cómo lidió Verónica con ese bullying, ujú. con ese complejos? Cómo logró vencerlos? En el momento recuerdo que como yo era así bien callada, no me gustaban las confrontaciones ni hacer problemas, entonces eso como que más me Un echó para día, atrás y hasta me acuerdo que en la escuela cuando me pedían leer pasajes de lectura de inglés, no quería, les decía al maestro que pase al otro, porque no quería. So, creo que en esos tiempos lo que me ayudó a superar eso es poder hablar con mis padres, le voy a decir eso, que poder confiar en ellos y hablarles y decirles lo que me estaba pasando y ellos poder ayudar y decirme, no, si eso está molestando, no le haga caso, usted no es así. Y creo que eso ayudó mucho poder superar lo que sentirme de la manera que me sentía. Mm. podemos preguntar si en esa época, pues me dice que había muchos Oh, los muchachos. niños, sí, Entonces, los crushes que tuvo algún tenía. novio, tuvo alguna pareja Tenía, sentimental. de esa edad tenía solo la que me gustaban los muchachos, nos escribíamos notas, que sí, yo te gusto, tú me gustas, poníamos cajitas, sí, escribe sí o no, ¿Qué le decían? Que y me sí, decían que... sí siempre, Ay, no no. por hacerme la grande, pero, y de ahí nos podemos ver en el recreo, nos podemos conversar, y todo era pura notita que nos mandábamos. ¿Y su Y papá lo sabía? no, ¿Cómo? claro, vas a ver ahorita. Ahorita vas a ver, pero siempre, y él se va a acordar que sí, en esa escuela mi grado era puro Te va a empezar a muchacho. conectar puntos. Ajá, él va a ver, va a decir, oh, puro muchacho era. Yo y mi amiguita éramos las únicas niñas, pero bien respetuosos los muchachos, very, very respectful. Todo era así, notitas, que si compartimos
el snack afuera, que Ok. si nos conversamos, que si jugamos pelota, y no era nada más que eso, era bien. Entonces nunca sufrió de quizás un corazón roto cuando la Un corazón adolescencia. roto. O ¿recuerda usted, ya intimando un poquito en la pregunta, su primer beso? Mi primer beso, sí, lo recuerdo. No enseñe esta parte. Ahí, eso ya era, tuve un novio, ya tenía 17, 18 años Ok, y ya tenía un novio, pero igual pienso ahorita pensándolo, éramos pequeños, de 18 años uno que sabe esa edad, ¿no verdad? Entonces, am, él venía, era parte de la iglesia, solo mis padres lo conocían y, y nos fuimos de como de campamento en un tiempo de eso y mi papá llevaba, yo podía traer a mis amistades y podíamos ir, las familias de la iglesia, nos íbamos de campamento una semana y recuerdo que ahí en uno de esos parques, ahí entonces, ahí nos besamos por primera vez, siendo ya novios. siendo ya Y su novios, papá, sí. ¿cómo, No, cómo? nunca le dije. Oh, en No, exclusiva. no, en exclusiva. No, pero digo, cómo era el pastor Jorge como padre de una De muchachita una con niña, un sí. novio? ¿Cómo era celoso? Sí, eso era bien, había que seguir las reglas. No era mucha salidera, mucha cosa en la noche, siempre era en el día. Ah, y si quieres habla por teléfono y habla por teléfono y está bien. Y era más con mi mamá que le decía, mamá, mire, no salí, que ir a ver a Otra una vez película. la Otra vez pastora. la pastora, otra vez la pastora. Pero era bien, creo que sí era bien un poco celoso, sí, porque es su única hija, imagínese la Claro. hija, la primogénita, eso tenía que cuidarme y hasta hoy en día me cuida. Pregunta. Yo sé que nos está compartiendo que desde pequeña estuvo involucrada en el ministerio, sí, en el ministerio ya sea de sus papás o en el de usted, pero ¿en qué momento podría decir que tuvo un encuentro con Dios? Eh, Porque pasa, a mí me pasó que igual yo no nací en cuna cristiana, pero desde muy pequeño mis papás empezaron a ir a la iglesia, a servir, y vaya, mis papás son cristianos desde que yo tengo como 4 o 5 años, pero yo siempre he dicho que yo me convertí como a los 17 Mm, porque pues yo iba, sí, ¿no? Es más, aquí entre nos hasta tocaba y ministraba ujú, en grupo de alabanza, pero pues digo, igual no es que me haya descarriado en la ujú, rebeldía, aunque ujú, sí tuve épocas de rebeldía, pero no, vaya, no, o sea, no me descarrí como, aunque no es pretexto tampoco, ujú. pero eh, lo hacía más como por compromiso, no había eh, ¿cómo se dice? Una convicción Ajá, propia. ujú, Entonces, le pregunto a usted, ¿usted que tiene memoria ha estado allegada a Dios o hubo un momento en específico donde dijo, ahora sí como dijo Job, no de oídas te conocía, mas ujú, ahora mis ojos ujú. te ven? No sé cómo fue en su caso. Estoy segura que al principio fue por compromiso, porque mis padres siento que como que me forzaron, they forced me a entrar al grupo, a ser parte del ministerio. Me su- Estoy segura que se sintió Como proud, obligado, ajá. pero él como que, oh, mi hija, quiero que sea parte de un ministerio. ¿Orgulloso? Se sintió un poco orgulloso de que yo esté ahí. Entonces seguían como que ellos apoyando a que yo esté. Al principio era así, era todo de por compromiso, por no decir no, por quedar bien con todos. Era bien tímida, no Entonces quería, la hija buena, ¿no? sí, quería ser así, que no quería traer problemas. Y ya cuando fui creciendo, porque me quedé en el ministerio por muchos tiempos, ya llegué a tener casi maybe en mis 20, como decir, en los 20 años por ahí, yo ya empecé a sentir el commitment de estar ahí. Me, los hermanos del grupo, ya yo fui parte de ellos, éramos una familia. El líder de alabanza, el hermano Helvio Riverri, que lo quiero y lo aprecio mucho, hacía bastante eventos con el grupo. Teníamos el nombre Poder y Victoria y hacíamos giras
Íbamos a Ok. los Estados Unidos, hasta llegamos a ir a la República Dominicana a hacer un viaje misionero. Wow, Y ok. fuimos con mi papá y fue el grupo y cantábamos y creo que eso ya creó ese como ese spark O de sea, quise ya y me encantaba cantar, me encantaba adorar, me encantaba viajar con ellos y ya no sé, ya no era como, ya no lo por sentía obligación. forzado por obligación, ya sentía lo que era sentir el Espíritu Santo en mí. ¿En algún momento quiso declinar? O sea, quiso salir o renunciar Cuando, entonces ahí ya creo que yo entonces ya entraba en los 20, ¿no? ¿Verdad? Entonces cuando ya entré un poquito más, como maybe 26, 25, ya quería hacer otras cosas los fines de semana. Entonces ya ocupaba bastante tiempo que el ensayo, que tenía que estar en la iglesia, que las vigilias. Entonces creo que en ese tiempo ya sentía que quizás eh, podía yo hacer otras cosas en vez de estar en el grupo. Eso tenía un poco de eso de que no como que le empezó a sabía, estorbar? un poquito, ya mucho ensayo a cada rato, que hay que estar, no podíamos faltar ni un domingo. So, sentí un poco de eso por un momento, no por mucho tiempo. Nunca sentí que me rebelé, pero sí como que quería como descanso, Yeah. porque ya imagínense desde los 13, 14 años hasta siempre estuve envuelta en el ministerio. Entonces ya llegaba un tiempo donde que maybe quise tirar la toalla, Ok. pero no lo hice. ¿En qué Seguí. punto de su vida empezó a figurar como líder de alabanza? Eso tiene que haber sido años, no recuerdo. Ujú. Am, cuando, no recuerdo exactamente en qué año fue, ya estaba, ya era mayor, ya tenía quizás en mis 30 Ok, ya, un ok. poquito más de 30 ahí ya fui líder de alabanza del grupo de la Grey de Dios. ¿Qué es? Ok, ya con su papá Como como mi papá como pastor pastor, en la sí, Grey de Dios. sí. ¿Qué cree o qué considera para usted que debe de tener un líder alabanza, un buen líder alabanza? Ujú. Ah, tener ¿cómo se dice? Tiene que estar personalmente acercado a Dios. Así se puede decir, Una tener relación una personal. relación personal con Dios, de tiempo de oración y estudiar la palabra, tener habilidad musical, for sure, right? Claro. Imagínate un líder que no sabe, que tenga un talento que tenga y ser sensible al Espíritu Santo, porque usted sabe, como estando ahí, tenemos que poder ser sensible a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ese momento. Yo creo que uno tiene que tener esa poder, Esa esa sensibilidad. sensibilidad de poder discernir Ok. lo que del Espíritu Santo, lo que Dios quiere en ese momento para su pueblo. Creo que tiene que organización, poder ser organizado. Yo trato, a veces no me caigan encima de mandar a tiempo. Stephanie, no me Ya caigan encima. estamos leyendo el comentario de Estefan. Stephanie está escribiendo, me manda tarde las canciones, me las cambia a última hora. Ahí yo digo, ok, es porque a veces uno trae algo preparado y ella lo entiende. Y por eso que le quiero mucho. Uno trae algo preparado, pero cuando lo estamos ensayando en el momento, el Espíritu Santo nos Claro, guía en otro lado. Y eso es lo que me encanta del grupo de la Iglesia de Dios, que ellos siguen con lo que yo, con claro lo que que, no, pues, la idea de un líder sí, es quien dirige y sí, quien guía, sí, ¿no? exacto, Al grupo. sí. En su experiencia en carne y hueso, ¿qué es lo que más le gusta de ser líder alabanza? Y no me malentienda, pero ¿qué es lo más, no es que no le guste, ¿no? O sea, Ujú. no lo que le guste y lo que no, sino qué es lo que más le gusta y qué es lo que más le, ¿cómo decirlo? O sea, lo que le es más difícil Ujú. de ser líder de alabanza. Am, Me encanta estar ahí, me encanta cantar, la adoración. Para mí, cuando me meto en lo que es adoración, es como que no soy ni Vero ya, estoy otra persona. Me encanta eso, me encanta
la comunión que tenemos familiar, somos una familia, de verlos los viernes, a veces los sábados, los domingos, somos amigos, nos llevamos bien. No lo veo como una carga y cuando me siento así sé que estoy en el lugar correcto. No me siento, ex- aunque venimos de trabajando y estamos cansados y venimos al ensayo, no lo siento como una carga. Creo que el tiempo que Dios designó de que yo esté aquí con el grupo de alabanza es, fue Dios, ¿no verdad? Y me siento feliz ¿Y con qué es ellos. la... La parte más difícil, Ajá. ellos son great, le voy a decir ahorita, y usted es parte de mi grupo. No tengo quejas de ellos. Le voy a decir que conozco amistades que son líderes de alabanza, hijos de pastores que tienen que lidiar con grupos de alabanza y todo, y he escuchado historias. Y yo les digo a ellos que yo doy gracias a Dios porque el grupo que me apoya a mí, obviamente todos tenemos defectos, pero no tenemos el problema. Puede ser lo más difícil a veces, puede ser cansancio, uno está cansado maybe, porque trabajo en una escuela y entonces tengo que venir al ensayo y a veces uno está cansado y no se siente Claro, que quizás pueda estar físicamente. físicamente, puedo estar en mi casa. Entonces, a veces esas cosas, como que, Ok. pero am, no tengo quejas de ellos, ni creo que tengo, hasta ahorita, O sea, hasta ahorita. ¿cuál es el proceso que lleva para escoger las canciones, para afinar hacer el plan de las alabanzas? ¿Qué proceso tiene para hacer eso? So, imagínense, después que salimos los domingos aquí, yo ya el domingo en la noche, yo ya estoy meditando en lo que quiero traer para la próxima semana. Y Ok. como le digo, ahí viene la parte que a veces es difícil porque tengo un trabajo full time también. Entonces, cuando estoy trabajando todo el día, no tengo ese tiempo de poder estar en meditación. Pero ahora encontré una manera de hacerlo en mi hora de lunch. So, a veces en mi hora de lunch, que estoy sola o me voy a mi carro, puedo meditar en lo que quiero traer para la semana. Y a veces solo en tiempo de oración, le voy a decir que me vienen canciones que, que siento que puedo traer para la iglesia o pienso en maybe música que a los hermanos les gusta. A veces traigo un mix de canciones de nuestros tiempos, los tiempos antiguos a los tiempos modernos. O trato de hacer como un balance, un mix de canciones. Y ahí trato de mandar la lista ya los martes para que los hermanos se preparen en la semana. Y si traigo una canción nueva, quiero asegurarme de que todos lo tengan a tiempo para que se la puedan aprender. Yeah. Tomando en cuenta que, vaya, tiene usted ya una carrera, podemos Ujú. decir, en el ministerio, ¿cómo ve del otro lado del escenario en estos días? ¿O cómo ha sido su experiencia respecto al pueblo, por ejemplo? Usted nos ha contado y algunos se saben que, por ejemplo, la Grey de Dios en alguna época no tenía músicos. Ujú, Es de, ¿cómo ve el desenvolvimiento ujú, del pueblo respecto a la administración, al ujú, servicio de la ujú. alabanza? ¿Cómo, no sé, cuál es su opinión, su punto de vista respecto al pueblo? De cómo ellos reciben lo que Ajá, o yo cómo debe de traigo, ser el proceso. de creo que esa, para mí, es que el pueblo tiene que involucrarse en lo que es la adoración, cantar. Eso es importante, poder apoyarnos a nosotros cantando, estando ahí. No sé cómo explicarlo. Recuerdo que cuando hubo como un turnover de la iglesia, quedamos yo y la hermana Lisette solamente. No había músicos, no teníamos a nadie. Ella tocaba la guitarra y yo cantaba y traía pistas y yo le decía a ella, bueno hermana, ahora le va a tocar a la iglesia aprender a cantar. Y entonces ahí
creo que los hermanos empezaron a poder llenar, ¿cómo decir? Apoyarme cantando porque no teníamos a nadie más. Creo que eso es lo más que yo quisiera, que el pueblo se una conmigo en lo que es la alabanza, que canten conmigo, que adoren conmigo, que se olviden de que la persona que está al lado, que si usted no canta bien, que si se le sale un gallo, puedan adorar a Dios junto conmigo. Yeah. Vamos a regresarnos un poquito para Ujú. atrás. Cuando usted termina, platicamos, ¿no? Que en la high school aquí todavía no tienen definido qué se va a estudiar o ya se empieza a ver en cuestión de materias a qué carrera dedicarse. Usted estando en esa edad, ¿cómo define que se quiere ir por el lado de la educación? Y luego, ¿por qué a niños o por qué ese Ujú, rango de edad? ujú. Porque para los que no saben, la hermana Verónica, ella es maestra. Entonces, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo decidió que por ahí o qué fue lo que le despertó el amor por la educación? En mi tiempo en el high school nos daban, había una materia que se podía hacer, no recuerdo cómo mismo era, pero ya creo que llegando al grado 12, en la mañana estudiábamos y en la tarde nos daban la oportunidad de buscar, como decir, un co-op, como un voluntario. Y Ok, usted podía escoger en qué lado en qué área de carrera usted quería hacer ese un co-op, voluntariado que como se un le llama. voluntario. Y ellos se lo buscaban cerca de la escuela, porque como éramos muchachos, nadie manejaba y todo, y usted iba. Y yo dije, bueno, ahí en la esquina de mi high school hay como una escuela elementary. Quisiera entrar y a ver cómo es ser maestra. De curiosidad nomás lo Ok, hice. Porque no, ¿y sabe por qué? Porque podía caminar. Y dije, ay, no tengo que tomar bus, ok, por por comodidad de, comodidad. ok, No tenía que tomar bus, no tenía que irme lejos, podía hacer una caminada y iba a la escuela elemental que estaba al lado de mi high school. Yo dije, ahí yo quiero hacer mi co-op, yo quiero hacer el co-op de maestra. ¿y cómo le fue? Y lo hice porque quería, era lo más fácil ahí. Ok. Y cuando llegué, me gustó. Me gustó cómo era la maestra, cómo los niños, cómo se desenvolvían. Y me dieron la oportunidad en el high school de que a un punto como halfway de semestre, si yo quería cambiar a otra cosa, lo podía hacer. Y decidí no, me quise quedar con lo mismo. Ok. Y ahí fue como que se despertó eso, yo decía, yo puedo hacer esto, yo puedo ser maestra. Me encanta estar con los niños, me encanta las historias, crear cosas, hablar con ellos. Lo voy a hacer, me siento confortable con los niños, más que los adultos. Entonces, ¿cuánto tiempo es ese servicio, El ese co-op voluntariado? fue como medio año, Ok. sí, porque el primer año era puro estudios y el segundo, ya como para finalizar el año, era el co-op. Ya, Entonces entonces termina cuando la high yo school. terminé el high school, yo ya sabía que quería entrar a lo que era carrera de educación. Y terminé el high school y entré a Humber College. Y ahí empecé mis estudios de maestría. Aquí pregunta, cuando inician a la universidad, ¿hacen un examen de actitudes respecto a la carrera o simplemente te anotas e inicias? Sí, dependiendo sus grados. Cada carrera usted tiene que tener un específico porcentaje de grado para poder entrar. Y si Ok. no, usted no llega a eso, entonces no lo dejan entrar. Ok, Y me entonces imagino que depende más tiene como que, de tus créditos. sus créditos, sí. Depende más altos sus créditos, más fácil se le hace a usted entrar a la escuela de su Mm, choice. oh, qué Ya, curioso. Pasa que ya. en México hay universidades que sí dependen Ujú, igual de sus calificaciones, pero la mayoría públicas te hace un examen previo de ujú, conocimiento, porque el sistema educativo mexicano, antes de salir de la preparatoria o bachillerato, que nosotros le llamamos, tenemos ciertas materias acordes a la carrera que quieres. ujú. Ya lo platicamos la otra Oh, vez sí, sí, que sí. a los 17 años estás tomando la decisión de lo que te quieres dedicar el Ujú, resto de tu vida. ya, ¿No? Entonces, qué complejo o qué inmaduros somos ujú, para tomar exacto. esas Ya, decisiones. Pero entonces, sí. cuando, por ejemplo, ¿sabes qué? Me gusta la arquitectonía, Ujú, ya tomé mis clases, las aprobé, entonces voy a la escuela de arquitectura ujú.
y tengo que presentar un examen Ujú, en donde te evalúan conocimientos previos que debes ujú, de tener y ujú. si no los pasas, Entonces no no entra. entras. Exacto, aunque tengas buenas calificaciones, Ya. aunque se hayas hecho servicio, no sé, en un buffet de arquitectos, Ujú, no importa. ujú. Si no pasas ese examen, Ya, no te no dejan entra. entrar a la universidad. Entonces, me llamó la Sí, curiosidad, sí, es la atención. no sé si ya hoy ha cambiado todo eso, porque imagínense, eso fue en mis tiempos de, no vamos a decir mi edad, borre el principio de donde dijo mi año. Y no sé si hoy, pero en mis tiempos, todo dependía en su porcentaje de grado. Ok. Lo más que usted, más alto su porcentaje al terminar el high school, más fácil se le iba a hacer a usted a entrar a la escuela de su gusto. Entonces, entra usted a la Yo universidad entré, de su preferencia, la que quiso. sí, yo quise a ese college porque ahí estaban los estudios que yo quería hacer para los niños. Ok. Entonces, también esa es otra cosa, usted tiene que hacer eso como su deber en buscar la universidad o el Al área colegio que te quieres al área dirigir. que usted se quiere ir y donde usted cree que le va A funcionar lo a que te... funcionar a Ok, usted, ok. sí. Entonces, cruza la universidad sin atropellos, o sea, sin... No... O sea, vaya, la cruza y... Sí, Ajá. entré a estudiar, pero no terminé porque me conseguí un trabajo y entonces me gustó ya trabajar. Y entonces empecé a ser asistente de una escuela de Montessori y le pedí a mi papá que si podía tomar un año de break Ok. de la escuela, porque sentía que maybe en ese momento, no recuerdo exactamente qué fue, porque maybe me cansé de ese programa, no estaba segura en ese momento si quería seguir o no. Y le dije a mi papá que si me podía dejar tomarme un año iba a trabajar. Y él me dijo que sí, pero con tal de que yo regrese a mis estudios. Pero ese año se convirtió en casi 5 años. Suele pasar. Ya trabajaba, ya ganaba mi dinero, ya tenía mi carro, ya yo dije, estoy hecha, like, no Necesito necesito. terminar. Pero siempre mi papá me decía, ¿cuándo va a terminar los estudios? ¿Cuándo va a terminar los estudios? Hasta que un día dije, ok, like, y fue difícil, imagínense salir de un trabajo, ahora volver a estudiar, y sí lo hice, volví creo que en el 2006, por ahí, yo volví a estudiar en la escuela, Ok. ya, y ¿Y de le ahí faltaba cuánto le faltaba? me faltaba un año, Ok. y de ahí al mismo tiempo, cuando terminé eso, empecé a trabajar, pero también empecé a hacer unos cursos de night school en la universidad, como que para avanzar. Y de Para ahí, reducir el tiempo, ¿no? Ok. sí, sí, porque en ese tiempo, mientras estudiaba, trabajaba como en un daycare en el día, ya era otra cosa, ya era ¿El daycare qué es? el Perdón. daycare como un preescolar, Ujú. trabajaba allí. De maestra. Era, sí, sí, Ok. ya, era como de daycare, así de niños más pequeños que entran a la escuela, Ok, de ok. 2, 3 años. Ah, Ujú. ok. Como una guardería que Sí, le dice. exacto, Ok, era una ok. guardería, sí, Es que mi inglés sí. todavía no. No me llega el wifi Su bien inglés y mi y... español. Entonces, eh, usted solo ha tenido trabajos relacionados con la Con, educación. sí, con Ok, educación, sí. Sí, de ahí después que trabajé, me gradué, trabajé en una escuela en el downtown. Pero imagínense, yo vivía en Woodbridge y tenía que manejar hasta el downtown todos los días y eso ya me tenía cansada porque solo en llegar al downtown era increíble y regresar a la casa ya era noche. Me imagino, mi día era solo manejando. Y en el año, no me acuerdo en qué año, salió la oportunidad de poder trabajar con las escuelas católicas, que salió el Full Day Kindergarten, ok. ¿En dónde se encuentra ahora donde me mismo? encuentro hoy. Y me acuerdo que yo dije, esta es mi oportunidad de salir de aquí, de downtown. Yo quiero trabajar para las escuelas, yo quiero trabajar para el school board, porque yo trabajaba para una escuela privada. No es lo mismo que trabajar para el gobierno, para un Ok, school board, right? claro, sí. Lo, todo es mejor, Sí, igual todo, en right? México. Ya, te quiere trabajar para... Y todo eso fue, like, entrevistas y
aplicaciones y tenía que referencias de Yeah. personas que en mi pasado trabajaban conmigo, que me conocían, que letras de carácter, de cómo era yo, era bien intenso lo que era para entrar a trabajar con el gobierno. Y me acuerdo que hacía las interviews y salía de las interviews y le decía a mi papá y mi mamá, no, no pasé, esto está horrible, no me van a llamar, no sé. Y me llamaban para la segunda entrevista. Okay. Y hacía las otras entrevistas con 2 o 3 personas, salía de ahí, no, me fue mal, no, eso estaba horrible, no contesté bien, me puse nerviosa, no me van a llamar. Y me llamaban. Y fue el proceso que hasta llegué a escribir un examen escrito. Eso era, y llegamos a como una aula grandísima. Y la mujer dice, bueno, si usted ha llegado aquí, es porque usted fue escogido para escribir el examen. Tenemos 80 posiciones disponibles para que usted trabaje para el York Catholic Region School Board. Y ustedes aquí son 600. Imagínense, nos dijo eso antes que empecemos a escribir. Pero, y yo pero dije, cuando dice escribir un examen, ¿es era, hacer el examen o elaborarlo? O sea, contestar no, el examen sí, era una pregunta que nos iban a dar y usted tenía que hacer como un essay. Un essay en como un español sí, es, un ensayo. sí, Okay. que de, I don't know, cuántas, 600 palabras o no sé Ya, un cuántas tiene ensayo. para Okay, todo, sí. ¿right? El papel estaba virado hacia aquí y él dijo, bueno, aquí les voy a decir que aquí hay 600 personas y solo hay 80 puestos. Y yo dije, oh no. Usted orando todo lo que sabía. Y me acuerdo que mi papá me llevó a esta entrevista y se quedó afuera parqueado. Y me dijo, mija, aquí yo voy a estar orando por usted. Y yo me fue conmocionar porque recuerdo ese día. Estaba él sentado afuera y yo estaba entrando a ese cuarto de examen sin saber qué iba a terminar siendo. Y me dijo, aquí yo me voy a quedar. Papá, no vayas a la casa, regresa porque esto puede ser 2 o 3 horas de escribir. Aquí me voy a quedar parqueado aquí y voy a orar por usted. Y entré, miramos el papel y la pregunta era, descríbanos de una persona que fue inspiración para usted. ¿Qué escribimos aquí? Y escribí sobre una maestra en mi escuela, en la escuela cristiana, donde me ayudó muchísimo. Yo no sabía hablar inglés correctamente, la gramática, todo eso era difícil para mí porque no nací aquí, no. Y ella me ayudó, tomaba su tiempo libre después de la escuela, hasta fines de semana a veces. Yo iba a la escuela y estudiaba con ella. Ella fue que por ella yo creo que pude superar en lo que es el inglés. Y escribí, pero también estaba tan nerviosa que yo decía, ni sé lo que estoy escribiendo, estoy usando correctamente el grammar, las punctuations, ellos están buscando mucho aquí. Escribí mi papel, lo entregué, salía. ¿Era la única pregunta? La única. Oh, una pregunta y santo usted tenía que escribir como, no sé, 3 páginas sobre eso. Nos dieron un par de horas para hacerlo. 3 páginas escribía con la letra de ese tamaño, ¿no? Imagínese, hermano, a pensar, introducción, Claro. body, final, conclusión, y yo todo eso tenía que, y yo decía, Qué interesante. Terminé, fui al carro y me puse a llorar y le dije, Dad, no creo que lo pasé. No sé ni qué escribí, ni recuerdo, no sé qué escribí, cómo lo hice. Se acabó aquí. ¿Qué voy a hacer, papá? Yo ya no quiero regresar al trabajo de downtown. No quiero estar ahí. Quiero estar más cerca de la casa. ¿Qué voy a hacer si no me dan este trabajo? ¿En qué trabajo? ¿Qué hago? ¿Dónde busco? No, mija, tenga fe. Esté tranquila, que Dios tiene todo en sus manos. Y llegamos a la casa, pasaron las semanas, porque dijeron que un par de semanas, y recibo una llamada. Y me dijeron, Verónica Quiñones, el principal de la escuela tal y tal, la quiere entrevistar para una posición. Y yo, no pude creer. Fui
hacer una entrevista con un principal y como con 4 o 5 personas más. Era una entrevista grandísima. Salí de ahí, para no hacerle la historia más larga, gracias a Dios terminé trabajando donde estoy trabajando hoy. Y eso hace 14 años. Y ya llevo 14 años trabajando en la escuela, sí. Gloria a Dios. Imagínense eso. Le doy gracias a Dios por eso, porque sé que Él lo tenía todo planeado para mí, para poder estar ahí. Ujú. Una pregunta en general respecto a la educación que hoy se le está dando a los niños. Ujú. Usted trabaja con niños de 4 o 5 4 o años, 5 años, dependiendo, me sí, comentaba, ¿no? sí, Su fecha de nacimiento. sí, sí, sí. Entonces, usted como alumna y como maestra ahora, eh, ¿qué ve que haya cambiado en, no sé si en la educación o por qué los niños de hoy, porque hay que Ujú. decirlo, están siendo un poquito más, ¿cómo decirlo? Más hasta complicados, Ujú. no, no sé cómo poder expresarme, eh, pero ¿qué cree que haya cambiado respecto a al tiempo, a estos tiempos? ¿Sabe lo que hay hoy que no había cuando nosotros crecimos? Es el social media. Hay mucho de eso. Like, hay niños que pasan horas y horas frente a un iPad o un teléfono y no saben después cómo comunicarse con otras personas. Like, Claro. no tienen esos social skills. Y los padres no toman el tiempo y me da risa que los niños vienen a mi aula por 7 horas y creen que el trabajo de ser educator se acaba ahí. Like, yo como padre, cuando mi niño va a la casa, tengo que seguir la educación. Oh, claro. Hay padres que creen que estando ahí las 7 horas, cuando llegan a la casa ya no tienen que hacer nada. Y eso es algo también que falla hoy. Es triste en los padres que no toman el tiempo fuera de la escuela de estar ahí con sus hijos, que hagan los deberes, que se pongan a estudiar en vez de estar en los teléfonos. Claro. En mi aula, imagínense, si son niños pequeños, veo mucha falta de respeto, like, no respetan a la autoridad. Imagínense en nuestros tiempos hablarle mal a un maestro No, o decirle algo, una mala palabra o querer alzarle la mano. ¿Qué nos pasaría en nuestro tiempo? You know? Yo fui a la escuela aquí en Canadá, un, un látigo, una belt no existía, pero en nuestros países sí sé que oh, aquí no existía. existe eso. O sea, no, digo, No, sí, yo me acuerdo que todavía en mis tiempos no aquí en de Canadá, no. niño, 9 años, 8 años, cuarto grado quizás, en primaria, me tocó una maestra, recuerdo el nombre, no, no lo voy a decir, Por si acaso tú sabes. pero ay caray, me tocó borradorazos, o sea, de esos borradores Oh, para wow. limpiar la Ya, pizarrón el de gis, pizarrón, y ya. era que yo estaba platicando, porque no me lo va a creer, Oh, pero me gusta platicar de este pequeño. no le creo. Entonces yo siempre estaba echando un relajo, como Ujú. decimos, y me hablaban, y un borodorazo, o ya de castigo por faltar al respeto, o pelear en Ujú. clases, nos agarraban a los dos. ¿Quiénes estaban peleando? Tú y tú, vénganse acá, nos ponían los dedos así, y con la regla de madera nos daban. O sea, sí había un castigo físico, Ah, ¿no? Entonces, aquí en Canadá, ni en no, sus tiempos, no. Castigo físico no existe aquí. Para usted castigar a un niño aquí lo meten, sí, no, meten no, a la ya en cárcel. México también, ya en México, No, aquí, y por eso que yo estudié aquí y yo nunca le falté el respeto a mi maestra. Imagínense que mi maestra llame a mi papá, mi mamá va a decir que yo le dije una mala palabra o le quise patear, a ver qué me hacían mis padres en la casa. ni- Teníamos ese temor de ese respeto, como claro, decir, claro, de que teníamos que respetar. Hoy en día, le voy a decir, en mi aula he tenido patadas y you know, mordidas. mordidas y malas palabras y cosas feas que los niños dicen y no entiendo de dónde sacan, y hay padres que me han dicho, yo no entiendo de dónde saca él eso. Y en mi mente yo digo, yo sí, tiene que estar metido quizás en lo que es Claro. un iPad o algo, porque si usted no dice que usted no dice esto, entonces el niño de dónde está aprendiendo. No, sí, y la facilidad con la que puedes encontrar
cosas nocivas en Ujú, redes sociales ujú. es impresionante. O Sí, sea, el material violento, sí, ofensivo, los sexual, juegos ya de video. están muy, muy corrompidos, Ujú, quizás es la palabra adecuada. Me impresionó cuando dice que un niñito, no sé si le dijo a usted o a un compañero, no recuerdo que cuando estaba ujú. contando, que le dijo que le quería cortar la cabeza Sí, le dijo, y venía una maestra, tengo un niño en mi clase, un poquito tremendo, y vino una maestra a ayudarme con él, y el niño no le gustó y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a cortar la cabeza y te la voy a tirar en el toilet. Y la maestra se quedó y me vino y me dijo a mí, ¿puedes creer lo que me acaba de decir? Y el niño empezó a decirle a los niños y asustarlo a los niños. Entonces eso ya se convirtió en un problema. Yo tuve que ir al principal. Imagínense cosas así. ¿cómo funcionan ese tipo de casos? Porque obviamente si el niño está diciendo esas cosas 4 años, Ujú, significa que ha sido expuesto eh, o que imita ujú, las cosas o que ha sí. sido expuesto a contenidos con ese tipo Ujú, o sea, ujú, gráfico. ujú. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Hay algún psicólogo que va con los padres a buscar Prime- solucionar el problema? So, en el school board, el primer paso es que empezamos a hablar con los padres y tenemos comunicación con ellos, reuniones. El padre dice, bueno, en realidad el niño, me han dicho, no hace nada de lo que usted me está diciendo que hace en su aula, lo hace en casa. Y yo digo, bueno, ¿cómo es posible? Me dice, absolutamente nada. No entiendo de dónde viene. Creo que ese es otro problema donde el padre puede, ¿cómo decir?, molestar tanto a un punto donde para que nada se haga. No, no sé si lo estoy diciendo bien. They complain so much, los padres, Ok, a un son... punto donde como que hasta el principal se echa para atrás o ya, ok, pues no queremos tener problemas con el papá. Entonces mejor vamos a... Pero cuando son casos como el niño que le estoy diciendo, de reuniones con los padres, el padre acepta de que si yo estoy teniendo un hard time con el niño en mi aula, entonces necesito que venga alguien y que como que lo observe para que me ayude con estrategias de cómo poder lidiar con el niño. Y si el padre acepta, un poco de papelería que se hace, se firma y vienen a observarme al niño. Y los profesionales vienen donde mí y me dicen, esto es lo que hemos observado, quizás esto es lo que usted puede hacer, esto es lo que vamos a hacer, así vamos a ayudar. Y que ya así hay un plan de empieza la acción. ayuda, un plan de acción. A veces eso funciona, a veces no funciona. Creo que igual parte fundamental del problema es que en este tiempo, en esta sociedad, se está destruyendo el núcleo familiar. Ujú, Ya los roles son anticuados, ya los roles de la familia son incluso teóricamente opresivos. ujú, Eh, Nosotros creemos en la Biblia y creemos que la estructura familiar está ujú, definida ujú. por la Biblia. Y creo que uno de los problemas fundamentales es que cualquier otra estructura fuera de la que dice la Biblia termina siendo nociva. Termina con niños con problemas, matrimonios lastimados, relaciones padre-hijo lastimados. Entonces, ay, desgraciadamente, sí me ha tocado verlo. Yo me acuerdo cuando estaba en la primaria, secundaria, ciertas conductas y de repente conocíamos al papá y decíamos, Ujú. o sea, Sí, por eso el niño es violento, por sí. eso es, no sé, callado, Ujú, tímido. Eh, ¿Qué opina que le hace falta a las familias para corregir estos problemas ujú, en la escuela, por ujú, ejemplo, en la vida de los niños? ujú. Yo creo que tienen que estar al tanto de lo que el niño trae a la casa, si es los deberes, hacerlos con tiempo y si como padre noto que el niño no está entendiendo, buscar la ayuda inmediatamente, no dejar que pase el tiempo. Si le digo que porque ha pasado en mi aula, el niño entra en septiembre y si ya estamos mayo y el niño es el único niño en mi aula que no puede escribir su nombre hasta ahorita, algo no está bien. Tiene
Hay que chequearle los ojos, ¿qué será que no escucha bien? ¿Qué será que Ok. tiene atención? Déficit de atención. Sí, o tiene un problema de learning disability. Hay que Ok. buscar las maneras, porque no es obvio que usted ya tiene que saber aprender su nombre. Entonces, lo mismo digo, los niños vienen a la casa, usted ve que le están trayendo malas notas, malas notas, malas notas, busque. Hay tantos recursos hoy gratis, hay recursos gratis, no tiene que ser que usted tiene que tener dinero. Hay tutors para que ayuden a sus niños poder no quedarse atrás y después esto crea problemas más grandes después cuando llegan a ser. Yo Adultos. creo que si uno como padre está pendiente del niño, que, que haga los deberes, que tenga tiempo de lectura en la casa, tiempo de estudiar, creo que eliminaría muchos de los problemas que después llegan a tener siendo más grandes. Porque definitivamente el niño no es que sea lento, el niño no es Ujú, que sea, vaya, sin sonar ujú, ofensivos, tonto, ujú, es que tiene necesidades ujú. diferentes, ¿no? Sí, 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 sí. estoy de acuerdo. Eh, ok, entonces siempre se dedicó a la educación, siempre se dedicó a los niños. ¿Cómo es ser madre de una niña de 4 años Ujú. siendo maestra Uy, sí, también? O sea, difícil. ¿cómo separa o cómo separó su trabajo de su casa o de la Sí, educación de cientos de niños a su hija? sí, le voy a decir que era difícil cuando mi niña tenía la edad de 4, 5 años, 3, 4 y 5 años, me dice 3 años, porque yo iba a la escuela y hacía lo mismo que tenía mis 7 horas en la escuela con niños de 3, 4 y 5 años, terminaba cansada y le decía hasta luego a esos niños y venía a mi casa a Hola, lidiar mami. con mi niña. Ay, mami, amigo. Le doy gracias a Dios por mi mamá, porque ella me ayudó bastante con ella. Y, y creo que sí, was un poquito difícil, porque imagínense, llegaba cansada y tenía que hacer como que lo mismo all over again. También yo le enseñaba a ella en la casa, también me dedicaba a ella. Yo traía cosas de mi aula para poder seguir enseñándole a ella a casa también, para que ella pueda progresar. En esos años fue un poco difícil. Ya cuando ya pasó esa edad, ya de 6, 7 años, ¿Pero en qué ya, año nació Emilia? ella nació en el 2015. Ok. En el 2015 nació ella. Ya cuando ella ya cumplió ya a partir de 6, 7 años, ya era un poco menos. Ya ella ya entendía que si yo venía y que estaba un poco cansada, que ella me tenía que ayudar, yo le decía tenía un bad day, porque cuando era chiquita a veces venía frustrada y Claro. recuerdo a veces no tener Estresada. paciencia para ella y me sentía mal, pero recuerdo no tener nada de paciencia para ella. Si ella se comportaba mal, enseguida yo reaccionaba, no era, right? Ya. Sí fue un poco difícil al principio. Entonces, 2015, ¿de qué fecha? Ella nació mayo 8 del 2015. O sea, que mera pandemia le tocó con 5 años, 5 y medio. Media pandemia, sí. Imagínense si teníamos que todos estudiar desde la casa. Oh, ya, ya, ok. Yo le tenía ella en una computadora y yo estaba enseñando en otra computadora al mismo tiempo. Estábamos, like, no quiero ser eso nunca más. I never want to do Eso that again. Vietnam, eso. Eso no quiero pasar por eso again. Y en el año del COVID también mi niña se quiebra el brazo estando en Oh, casa, imagínense. Lidiar con eso también fue algo, ni sé, estaba ella sentada en un mueble, yo la iba a bañar y ella tenía como el habit de poner su piecito dentro del mueble ujú. y parece que se le quedó metido el pie. Cuando ella se paró, Se cuando la tro- llamé para el baño, el pie se le quedó y cayó el cuerpo sobre la mano y se Ay, le santo. quebró en dos partes su bracito. Imagínense en media pandemia. So, la pasamos. Ujú. Eh, ok, entonces, retrocediendo un poquito, eh, ya usted me dirá si podemos platicar de esto. Usted se casa en el 2000, Yo me casé en el 2014. En ¿qué? 2014
E inmediatamente se embaraza Y mi entonces. niña nació yo me embaracé en octubre Ok. del 2014, I guess. Ujú. Ya, porque me casé en julio del 2014 y ella nació en octubre. Co- Oh, no, co- no, no nació, se perdón. embarazó, se embarazó. No fue esa parte, está mal eso. No, no, no. Supe que estaba embarazada como por octubre, Ok. por ahí. Ya. ¿Cómo recibió la noticia? ¿Cómo lo esperaba? No lo esperaba, no, porque como yo ya me casé a una edad mayor, yo tenía 35 años, 34, ya para los doctores aquí ya usted está Riesgo, en riesgoso. un embarazo riesgoso. So, me querían mandar que me haga un poco de exámenes, cosas que con la sangre para asegurarme que el hijo que yo traía no iba a tener defectos Que todo pasé esté por en orden. sí, un proceso porque me dijeron you're high risk a tu edad ya. Ok. Pero yo no lo esperaba embarazarme tan rápido por esa misma razón que me dijeron que quizás me iba a costar un tiempo, por lo que ya llegué a una edad mayor a tener hijos. Pero en octubre supe de que estaba en cita. ¿Cómo fue su embarazo? ¿Fue Fue complicado? un poco, sí, difícil. Mucho, ¿cómo se dice? Ese morning sickness, ese mucho ¿Mareo? vómito, ¿Náuseas? náuseas 24 horas al día, dolores de cabeza, like, ¿Todo era su embarazo? ¿O los primeros todo mi meses como embarazo. siempre? Yo pensé que eran los primeros meses, pero llegó a ser todo. Yo a los 4 meses de estar embarazada, yo ya tuve que dejar de trabajar Ok. porque no podía estar en mi trabajo. Imagínense en una aula con los niños y estar sal Sí, de y por entra, sí que ya es si complicado. vomitando y que no me sentía bien y que sí, entonces mejor decidí dejar de trabajar hasta que mi niña nazca. Y Ujú. nace la niña en, se me fue, Mi niña nace en mayo, mayo. ¿Cómo fue el parto? difícil también. Esa niña me ha, esa niña me ha costado. Oh, no, no Saludos, tuve Emilia. break. Saludos, Emilia. No tuve break, no tuve break. Y ahí está mi mamá y mi papá y mi familia que pueden testificar de que es verdad, de que fue bien difícil. El embarazo, no quería ella salir, no quería moverse, no estaba en Ok. posición y pasé muchas horas ellos tratando de que ella se ubique. Terminé haciendo cesárea Ok. de emergencia, ya la niña ¿Se acuerda de ya, cuántas horas labor de parto? oh, bastante, ¿no? Yo recuerdo yendo al hospital la noche, digamos, imagínense, no me acuerdo, pero le fue largo, donde al punto donde ya las doctores dijeron, ya la niña dentro tuyo está en distress, ya Ok. la vamos a sacar y vamos a tener un equipo esperando aquí. Uf, ok. Un equipo de enfermeros y doctores, porque ella va a salir y va a necesitar que le pongamos las Cuidados máquinas, intensivos. porque parece que cuando están mucho tiempo en el estómago ya se empiezan a tragar una agua y unas cosas que no tienen que estar tomándose y la niña parece que mucho de eso tragó. Entonces ella venía con los lungs ya llenos de eso, como, Ok. como, como una pega. Entonces tenían que sacarle eso de sus pulmones. Lo mismo le pasó, fíjese, a Grace. Al Sí, nacer. Se llama meconio. sí, El meconio, sí, eso exacto. es, Sí, 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 exactamente, eso que es nació este, mi niña. que es como, vaya, no es que sea popó, porque luego así Sí, nos dijo el sí, doctor, sí, pero no, es sí, como que, como lo que tienen dentro, porque sí, primero solo están nutriéndose por el ombligo, ¿no? sí, Entonces todo eso lo tienen que expulsar, que es como un moquito. sí, Entonces sí, lo y es mismo le bien pasó. pegajoso, o es Ujú. bien sticky. Entonces, si se le queda metido aquí, entonces ya no Es deja que peligroso. respira, es peligroso. Entonces, no sabían con cuánto de eso venía la niña, eso ya tenían el equipo listo. Entonces usted cuando nace Emilia, Cuando nació mi no niña, la no pusieron, la pude ver, no, uf, no, tanto no la tiempo. pude ver. Ella pasó en la nursería, yo quiero decir 1 día y medio, que Ok, solo la podía ver a través de la la incubadora. incubadora. Chispas. Sí, eso fue bien difícil para Pero mí después también. cuando salió, De ahí cuando salió, nos dieron las noticias que ya le iban a sacar de dulcería, que le iban a poner en mi cuarto, entonces ya todo fue bien.
ya. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en el hospital? Creo que estuve quizás unos 4 o 5 días, no, Ok. maybe unos 4 días. Respecto a la cesárea con usted, todo en Todo en orden. orden, sí, Sí. todo bien, la doctora fantástica, sí, pues, pero sí recuerdo estar un par de días ya, porque yo no llevé suficiente ropa en mi maletita, me acuerdo que mi mamá tenía que traerme ropa y cosas así, porque teníamos que estar en el hospital más tiempo. Ujú, Ay, qué complicado. Me acordé, perdón, con lo de y Belén, igual tuvo que ser ujú. cesárea de emergencia. ¿Y su recuperación cómo fue? ¿Le costó mucho? Fue, yo me había engordado mucho en mi embarazo, por lo que la única manera que no sentía esas náuseas era poniéndome comida en la boca. Ok. Sentía que al tener el estómago lleno, no sé si era mental o era de verdad que sentía como un alivio a la náusea. Entonces subí mucho de peso. Cuando me costó, cuando ya salí del hospital, ya tenía mucho weight encima, ¿me entiendes? Entonces ya con el C-section, los doctores dicen no puede levantar nada, no puede levantar car seat, la niña. Pero gracias a mis padres, a mi mamá, me ayudaron mucho, el papá de mi hija, todos ahí juntos, pude superar. Creo que la recuperación no fue tan horrible como pensé. Ok. Ya, Que bueno, no se le sí, no se complicó. me complicó nada, gracias a Dios. Sí, todo fue bien. Como Ujú, pregunta obligada, eh, porque ahora sí que todos lo vivimos, ¿cómo ujú, vivió la pandemia aquí en Canadá? ¿Qué cambios hubo en la iglesia? ¿Qué ujú, cambios hubo en su trabajo? Aparte, obviamente, del home office que la ujú. mayoría Sí. se tuvo que hacer, pero ¿cómo vivió la pandemia Ujú. como persona? Porque todos perdió Oh, a my. alguien. Nosotros, soy yo, de perder a unos hermanos, un hermano de la iglesia que se contaminó con COVID, sí, y fue difícil y ver lo que es funeral porque no se podía, se tenía que ver de lejos. So, teníamos que hacer, imagínense, iglesia en casa y Sí, no sabíamos ni cómo hacer eso. Me acuerdo que otra vez nuestro hermano Helvi Uribarri me ayudó con lo que es, ¿cómo decir? Aprender cómo hacer lo que es Zoom y comprar lo que era necesario para llevarme un micrófono en la casa para poder hacer unas alabanzas desde mi casa. Imagínense, todo ok. desde la computadora, ahí frente a ellos con un micrófono, con un piano, con una pista, poder traer alabanza a la iglesia. Y no nos veíamos, imagínense ahí todos encerrados en ¿Cuánto la tiempo aquí casa. tardó? El COVID, Ojalá desde que se cerró la iglesia, más o menos. yo creo Creo, que como un año, maybe. oh, ¿Será? como un año aquí. Es que en México fueron 2 años. Oh, no, pero creo que son 2 años de no ir a la iglesia. Yo En creo, México, pero creo que quizás. no se querían vacunar. Quizás Pero fue lo en mismo, México hermano. fueron 2 años que desde que Del 20 al 22, ¿no del 20 al verdad? 22. Ya, Ujú. O sea, sí. el 21 obviamente fue, o sea, perdón, el 20 y parte del 21 fue Sí, lo yo creo que más sí está, you're horrible, right. pero Sí, sí, fue casi, imagínense, casi 2 años. Entonces, tratando y cada vez nos como que nos poníamos mejor y ya sabíamos cómo hacer. uno se acostumbró, Me o acuerdo sea, que uno se acostumbra, yo podía ir a rentar ciertas cosas en el Long and McQuaid donde tenían como drive-thru para que usted rente porque ok. sabían que las iglesias estaban haciendo culto en sus casas y usted podía ordenar, necesito un micrófono, necesito una y le daban, usted pagaba y le daban por el drive-thru y por eso pude hacer como un pequeño estudio en mi casa. Y usted, o sea, fuera de la iglesia, a nivel personal, ¿cómo vivió la pandemia? ¿No se volvió loca en casa? Casi sí, creo, no Ujú. podíamos hacer, imagínense ni los parques abrían y mi pobre niña, cómo la entretenía. En el patio, gracias a Dios teníamos un patio, ahí en el verano pude comprar una piscina y pudimos estar ahí en la piscina, pero fue difícil. Perdón, ¿su trabajo continuó en Zoom? Mi trabajo continuó en Zoom. Ok, ¿y cómo, Sí, eso cómo? fue difícil también. Imagínense hacer kinder en Zoom. Exacto, otra que caí en 20 dije, ah, caray. Sí, eso fue lo difícil porque
no solo tenía a los niños, pero tenía a los padres con los niños en el Zoom, porque imagínense un niño de 4 años que sabe andar en la Claro. computadora. So, se No, y sentaba el estando en padre y casa, estando en ¡ay, mi casa, juguete! ¡Ay! sí, eso fue, que ponga su micrófono en mute, que escuchamos griteríos en la casa, que escuchamos que el padre lo retaba al niño, eso era una cosa, y tenía que yo preparar cosas en mi casa para poder enseñar, ¿no verdad? Para poder enseñar que íbamos que sí cosas que los niños puedan printear en sus casas para Ok. poder hacer la tarea. Ay, qué complicado. Qué complicado, hermano. Tuve que aprender a usar dos computadoras, una para como que share my screen Ujú. y aprendí a hacer lo que es slides y todas esas cosas para poder hacer los programas sobre... Ay, pero No, sí lo entiendo, o sea, sus diapositivas sí, para hacer. era difícil, Sí. hermano. Like, it was hard. Yeah. It was like... Y después que se abrió la escuela, imagínese todo el mundo con máscara, ¿Cómo no mantienes a un solo niño con de 4? máscara, imagínese un niño de 4 años que solo me puede ver la máscara y encima de la máscara tenía una cosa así O sí, clear, como como un un shield first ship. y Sí. tenía guantes puestos, imagínese, el niño no Ay, sabía quién yo era. Qué triste en ese sí. tiempo, esos niños entraron, niños que entraron en el COVID, like, no sabían. Yo me ponía una foto de mí Ok. aquí como en una eh, cadena y para que ellos como vean cómo un yo me gafet, veía. como algo así. Sí, para que ellos vean cómo yo me miraba. No, güey. Cada niño tenía que, nadie, todos, imagínense hacer una distancia de Ujú. 6 pies. 6 pies en una aula con 30 niños. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Es imposible. Era imposible. Eso Eso ya fue en el 2022. sí, pero aún estando en la aula en COVID era difícil también. Ya. Ujú, Pregunta si usted se siente cómoda o ujú. incómoda, usted me lo dice. 2020 también fue el año en donde usted toma la decisión de separarse. Sí, ¿Cómo fue ese proceso en su persona? No ujú, tanto lo que pasó, ok. sino cómo Ujú. usted vivió eso. So, en el 2020 se acabó mi matrimonio. Am, de repente me sin tiempo de planificación, como decir, fui madre soltera y en- me convertí en una persona llena de enojo, de amargura, de, voy a decir, hasta odio entre mí. Y como un tiempo bien oscuro en mi vida, un proceso bien difícil, Claro. al punto que decidí dejar el grupo de la alabanza. Ya no, yo no pensé que no tenía nada que dar a ese punto. So, yo le dije a la hermana Lice que ella tome cargo hasta que yo podía decidir qué yo iba a hacer, porque estar frente al grupo de alabanza no iba a poder. En ese tiempo ya, después del COVID, estoy hablando cuando ya empezamos poquito a abrir la iglesia, ¿Qué? porque en el COVID todavía podíamos estar escondidos, nadie sabía. Yo me presentaba delante de la computadora, no tenía que Claro. explicarle a nadie, nadie se veía, nadie se escondía, nadie supo exacto lo que yo estaba pasando, solo pasé sola con mi familia. Un par de amigas que sabían, cercanas a mí, que me apoyaban, que me traían un poco de ánimo, pero quería estar sola, Claro. no quería saber nada de nadie. Y dejé de cantar, te puedo decir que dejé de orar, dejé de buscar a Dios. Y recuerdo que una amiga, y todavía buena amiga mía, Angela Panachi, me escribió y me dijo que ella entendía que, porque yo le decía que yo no podía orar y que yo no iba a orar y que no sentía que podía. Y ella me dijo, amiga, sé que está difícil tu jornada hoy, en este tiempo, pero te voy a decir que busques a Dios en adoración. Y ella me empezó a mandar como canciones. Y me acuerdo que una de las canciones que me mandó fue la que dice Waymaker, Ujú. Milagroso abres camino. Y la empecé a escuchar.
Y, y empecé a verdaderamente escuchar esa palabra de esa canción que dice que aunque no pueda ver, Dios está obrando. Y la ponía en la casa y mi niña la aprendía y me acuerdo que mientras nos acostábamos a dormir, ella me decía, mamá, cántame esa canción. Yo decía, oh my gosh, mamá, canta la canción. Y ella me la cantaba. Me decía, mamá, aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver. Y nos quedábamos dormidas cantando esa canción. Y en mi proceso en mi casa sentí que sí, en el tiempo de adoración con Dios, Dios empezó a ministrar en mi vida y me empezó a mostrar que yo no tenía que estar sola y que podía buscar y pedir como apoyo de amigos y que Él quería que yo vuelva a lo que es la alabanza y el ministerio. Y estoy tratando de me acordar que hasta tuve un sueño, pero no lo quiero decir mucho porque si no me lo acuerdo muy bien, No tiene no va a sentido. haber sentido. Maybe en la otra canción. En la siguiente te Pero dice. en un sueño Dios sí también me habló porque yo le oraba y le decía, después cuando ya podía yo orar, yo empecé a orarle a Dios cuando ya empezaba a escuchar las canciones de adoración. Cuando yo escuchaba la música, era como que ya yo podía hablar con Él. Y yo podía hablar con Él y podía pedirle ayuda a que me guíe, y yo le decía que me sentía sola y en un sueño Él me mostró de que Él no me había abandonado y que por qué no yo no había venido ante. En el sueño yo sentí que Él me decía, ¿por qué no viniste a mí antes? Why didn't you come to me sooner? Yo estoy para restaurar. Y ahí empecé yo a levantarme y a tomar cargo del grupo otra vez. Sí, Dios No, es fiel, Dios es grande. definitivamente. Ujú, Eh, Obviamente agradezco no solo su honestidad, sino que nos haya abierto su corazón, porque estoy seguro que esos momentos difíciles son los que nos hacen las personas que ujú. somos, Amén. eh, y que también podemos tener paz en medio de la Ujú, tormenta. O amén. sea, a veces se nos olvida que aunque esté durmiendo, Jesús está en nuestra Ujú, barca ujú. y solo falta una palabra para mantener, es para que se aquiete esa quietud. Sí. Eh, ¿Cómo, cómo está Verónica en su corazón hoy? Ujú, ¿Cómo está el corazón, eh, ahora después de la restauración, ujú. después de sí los golpes, pero también de las caricias de Dios que ahora Ujú, tiene? sí. ¿Cómo se encuentra? Eh, sentí, y le voy a decir que lo sentí como Dios empezó a sanar mi corazón, donde cada día había menos enojo, menos odio, menos rencor, a un punto donde ya eso no era parte de mí. Ok. Cuando yo sentí eso, donde yo ya me podía levantar sin poder empezar en como decir, a veces uno quiere como hacerle mal a alguien porque le hicieron mal a uno. Cuando ya no sentí nada de eso, pude en realidad ver cómo Dios empezó a sanar mi corazón. Am, me pude ser alegre nuevamente, pude sonreír, reírme, pasar tiempo con personas acercadas a mí que me querían, que querían invitarme a tomar un café o querían orar conmigo, ya yo aceptaba esas invitaciones. Y con el apoyo de todos ellos, yo pude ver que sí, Dios me estaba restaurando. Hoy puedo estar frente a ustedes y decir que sí, Dios restaura Definitivamente. y corazones quebrantados y sana, porque lo hizo en mí. Este proceso de separación obviamente no solo les afecta a ustedes Ujú, como individuo, sino también a los niños. ujú. Entonces,
cómo vivió ese proceso, vaya, cómo lo maneja con Emilia. Ujú. Ella al principio no lo entendía. Pasamos un tiempo difícil con ella porque tenía mucha ansiedad de que quizás yo la deje y no regrese. Entonces yo empecé a buscar ayuda como terapia para Ok, niños y le digo que Dios está en el asunto porque me guió a encontrar a una mujer donde podía ella hacer terapia, pero al mismo tiempo haciendo como actividades con ella, juegos o que como que ella no, como didáctico, sí, como que está jugando, pero al mismo tiempo le está hablando a ella. ok. Y entonces mi niña, ella pudo abrir su corazón y hablar y ella le pudo enseñar a ella de que it was okay de que papá y mamá no vivían juntos en la misma casa y cómo ella podía superar eso. Y le doy gracias a Dios por esta doctora que ayudó a mi hija a superar y pudimos ir a esas terapias y ella está mejor de lo que estaba cuando empezó la separación. ¿Cómo afectó esa separación su relación madre-hija? Ah, yo recuerdo que cuando ella me preguntaba cosas y que yo no quería contestar, me acuerdo que una amiga me dijo, Vero, te voy a dar te voy a dar un consejo, me dijo, sé honesta con tu hija. Cuando ella te diga que extraña a su papá, tú le puedes decir que tú también lo extrañas y que sientes el dolor que ella siente y podemos estar como comunicarnos. Eso abrió una comunicación para mí y Emilia que no teníamos antes, que podíamos comunicarnos las dos. Y siento que nos acercamos más, yo y ella, somos como un team, las Ok, dos, right? Son las dos. Y yo creo en ella, que ella confíe en mí, en lo que sea que ella necesite, cualquier cosa que ella quiera contarme o lo que sea. Creo que nuestra relación creció en ese tiempo. se fortalecieron Se aún más. fortaleció, sí. Estoy agradecida por eso también. Ujú. Muchísimas gracias, Vero, por abrirnos tu corazón una vez más. Eh, a veces, como decíamos al inicio, pensamos que nos pasan las cosas y ahí están y ahí se Ujú, quedan. Pero la realidad es que cuando empezamos a retomar ujú, y volver a mirar hacia atrás, no con dolor, sino con la intención de reconocer ujú, lo que Dios ha hecho y ujú, hace día con día, ujú. es cuando podemos aprender y Sí, podemos sacar, vaya, lo bueno sí. de esos Ujú, momentos duros, ¿no? ujú. Muchísimas gracias por compartirnos tus experiencias, tus vidas. Me gustaría, eh, si nos puedes, ¿cómo decir? Terminar con una pequeña recapitulación o, bueno, vaya, ¿cómo decirlo? Como una reflexión en general de Ujú, su vida. ¿Qué le diría? Quizás suene un poco raro, pero por ejemplo, si pudiera regresar al pasado ujú, y ver a esa Verónica que no quería orar, ujú, ¿qué le diría? No sé si me estoy explicando ujú, a qué me refiero, vaya. O sea, ¿con qué mensaje le daría a esa Verónica del pasado? ujú. Que, deje ver, hay tantas cosas que quiero decir. Usted dice como que cuando me sentía en esos momentos de oscuridad, Ujú. donde En el momento más más complicado que... difícil de mi vida, que fue ese año, en el 2020. Antes de eso, yo pensé que vivía una vida sin problemas, la que tenía, pero en el 2020 pasé por un proceso y quiero decirles que Dios siempre está ahí. Like, Dios nunca nos deja, nunca nos abandona. Dios está está en esos tiempos donde cuando más lo necesitamos. Si yo
podía hacer el tiempo para atrás, creo que en ese momento, en ese proceso, yo creo que, ¿cómo se dice? Acudiría, no, sino ¿Acudir? acudir más a Dios en Ok. vez de alejarme Ok. de Él. Entonces, Pero creo que como humano uno se aleja anyways. I mean, como humano uno tiende a de que, si no me están yendo las cosas bien, le vamos a echar la culpa a Dios. Pero Dios da libre albedrío, así se sí, dice, albedrío. para que uno tome sus decisiones. Y quizás escucharía los consejos de mi familia, de mis padres, en esos tiempos que quizás no escuché y ¿Qué consejo le podría dar a alguien que está pasando por lo que usted pasó? ujú. Que Dios restaura. Él restaura lo que está quebrado, lo que está destruido, Él lo restaura. Y yo lo creo. Restaura su corazón, su vida. ah, y si es parte del plan de Él, hasta puede restaurar la familia. Mm. Preparamos un regalo para usted. Oh, La really? producción de Somos Iglesia, Oh, aquí en la okay. iglesia La Grey de Dios. Okay. Es un pequeño video y usted dirá si quiere compartirlo con nosotros, pero aquí se lo presento. Okay. Un segundo. Oh, un video. Sí, es un video. Usted puede ponerle play Okay. cuando quiera. Puede ponerle play. Okay. I love my mom Oh. because she takes care. She Oh. cooks for me. She makes me lunch for school. She buys me stuff. She combs my hair. She takes me to swim class. She takes me on trips. She gets money from her work so she can buy me stuff. She can buy me clothes. She buys me new stuff. And sometimes when she has no money, she says, "Oh, wait a little day, and I will give you something else." Sometimes she buys me ice cream from the ice cream truck. She takes me places for my birthday. She takes me to Florida. She takes Oh my me. goodness. She has plans for me and my friends when we can have sleepovers. I love my mom from the sky to the floor. I love you, Mom. Oh. Muchas gracias, hermano. Oh my goodness. ¿Y eso cuándo lo hicieron? Oh my goodness. Eso sí me hizo llorar ya. El mago. Wow, ¿y eso cuándo lo hizo? Oh, muchas gracias. Muchas gracias, hermano. No, muchas gracias. Muchas gracias por tenerme aquí, por dejar que compartir un poco de mi testimonio. Gracias. Es un placer. Familia, muchas gracias por ver este video. Les repito, siempre la mano de Dios está en nuestras vidas, siempre está cuidándonos, aún que no lo podamos ver, el Señor siempre está trabajando en nuestras vidas. Les agradezco una vez más. Recuerden compartir el contenido. Espero que sea de edificación para ustedes y su casa. Denle like si así lo quieren, comenten y suscríbanse al canal de YouTube. Y los vemos y esperamos en el siguiente episodio de Somos Iglesia, porque todos somos iglesia. Amén. Muchas gracias. Amén. Adiós.